Si gustan ponerse en pie un momento, amados hermanos y hermanas, leemos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, los versículos del 22 al 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, te damos gracias, porque tú eres esa agua viva. Tú eres, mi Dios, el agua que fluye para vida eterna. Gracias por tu fidelidad y por tu respaldo. Gracias por tu ayuda. Bendecimos tu nombre porque nos concedes este privilegio de estar en este lugar para ser edificados a través de tu palabra. Habla, Espíritu de Dios. Edifica, exhorta y consuela. Y yo solo me postro ante tu presencia para que sea tu nombre exaltado y tu nombre bendecido. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Voy a hablarles por unos minutos para tener después un tiempo de oración y de búsqueda a Dios bajo el tema victoria en el desierto. Victoria en el desierto. El pueblo de Israel, según lo que hemos leído, acababan de pasar el Mar Rojo. Ellos habían visto ese milagro tan especial de poder pasar el Mar Rojo. Tenían atrás el ejército de Egipto. Tenían adelante el Mar Rojo. No había para dónde hacerse. Y lo único que les quedaba era mirar al cielo. Por eso dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, alzar nuestra mirada a Jehová, Dios de los ejércitos, porque solo de parte de Él viene la ayuda a nuestras vidas. Entonces el pueblo de Israel estaban en esa situación, pero en una forma milagrosa Dios hizo que el mar se abriera en una forma especial y comenzaron a caminar. Comenzaron a caminar y a caminar, y dice la palabra que salieron de pasar el Mar Rojo y comenzaron a caminar en el desierto de Sur. Y anduvieron 3 días, así lo dice, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pueden imaginarse, amados hermanos y hermanas,
Quizás pasó el primer día que iban caminando. Y puede ser que ellos traían en algún recipiente un poco de agua. Pero pasó el segundo día y quizás ya no tenían agua. No tenían nada. Llegó el tercer día y entonces comenzaron a murmurar contra Moisés y comenzaron a decirle: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos y teníamos el alimento, teníamos agua, teníamos lo necesario, pero ellos estaban allí murmurando contra Moisés porque los había sacado de Egipto. Aunque venían gozosos cuando salieron, porque ya no iban a estar en esa esclavitud, pero al pasar el Mar Rojo, ellos realmente comenzaron a murmurar contra el siervo de Dios. Y de nosotros depende, amados hermanos, cuál es la actitud que nos lleva a la victoria o al fracaso. De nosotros depende en una manera especial. Yo no puedo estarle echando las culpas a otra persona. No puedo decir por culpa de tal me ha pasado esto, en ningún momento, sino que es nuestra decisión. Por eso en el nombre del Señor tenemos que tomar decisiones correctas. Amadas hermanas, como esposa, como madre, tenemos que tomar decisiones correctas y de acuerdo a la voluntad del Señor. Amado hermano, usted también, con el respaldo de Dios, usted tiene que tomar esas decisiones correctas, esas decisiones que honren al Señor. Joven, señorita, toma decisiones correctas. El sabio ve el mal y se aparta. Eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón y decir: Señor, ayúdame para que yo pueda ser una persona sabia y actúe de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu parecer. Entonces, no podemos hablar de victoria sin conquista. Para que veamos el arco iris, tiene que haber lluvia. Eso así es, ¿verdad, hermanos? Para que veamos el arco iris, tiene que haber lluvia. Pero también, para pasar a la victoria que solo Dios da, tenemos que pasar por el desierto. Todos pasamos en un momento de nuestra vida por el desierto. Y allí en el desierto el Señor nos está moldeando. Allí en el desierto el Señor nos está purificando. Allí en el desierto Dios está obrando en nuestras vidas porque nos está formando a su imagen y a su semejanza. Por eso, qué importante es tomar decisiones correctas. Decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice la palabra que el pueblo de Israel llegó a un lugar que se llamaba Mara. Y no encontraron agua. Solamente había allí una fuente, pero cuando la vieron, me imagino que todos muy felices comenzaron a correr para llegar y beber de esa agua. Pero el agua era amarga. El agua era amarga, no era agradable para ellos. Y el pueblo continúa murmurando contra Dios, murmurando contra Moisés. Pero, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Algo muy importante. En primer lugar, cuando estamos en el desierto de la vida, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Es buscar su rostro, es buscar su presencia. Y eso fue lo que hizo Moisés. Dice el versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Cuando estamos pasando por el desierto de la vida, amados hermanos y hermanas, lo que nosotros tenemos que hacer es clamar a Jehová, clamar a Dios, buscarle a Él en una manera especial, porque Dios siempre nos da la salida y Él cuida de nosotros. Dice la palabra que Moisés, Dios le habló. Cuando él clamó a Dios, Dios le habló y le dijo: mira ese árbol. Entonces, ese árbol ponlo sobre el agua y se endulzará. Será normal. Allí el pueblo de Israel vio el poder de Dios una vez más. Después que vieron que partió el Mar Rojo, ahora ve este milagro especial de poder darles el agua dulce, el agua normal para beber. Ya no era agua amarga. Y Mara significa amargura. Por eso el agua era amarga. Pero, amadas hermanas y hermanos, nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer para salir del desierto es buscar el rostro del Señor. La palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para ver la victoria en el desierto que estamos pasando, en la dificultad o en la prueba que estamos afrontando, tenemos que clamar al Señor. El Salmo 50:15. En el Salmo 50, el versículo 15 nos dice: e invocaré en el día de la angustia, te buscaré y tú me honrarás. En el día de la angustia lo que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, buscar de Él cada día más y más, porque Él está para sacarnos del desierto y darnos la libertad en una forma especial. En Jeremías 29:11 nos dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí está lo que Dios nos pide a nosotros: que le busquemos a Él, que busquemos de su presencia, que nos acerquemos a Él, que mantengamos clamor a Dios, buscándole cada día, porque allí hay victoria. Y en el versículo 13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios, amados hermanos y hermanas, con todo nuestro corazón lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar, y Él va a contestar a nuestra petición. Él va a contestar a nuestra necesidad. Entonces Moisés lo que hizo, de acuerdo a su palabra, clamó a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar, lo que nosotros tenemos que hacer: clamar a Jehová. En segundo lugar, de acuerdo a esta porción que hemos leído, lo que tenemos que hacer también para poder tener victoria en el desierto es oír a Dios. Estar dispuestos a oír a Dios. Y es lo que ustedes han hecho en esta hora: venir y exponerse a la palabra del Señor, venir y acercarse a Dios, acercarse a su palabra. Entonces, en el versículo 26 de Éxodo 15 que estamos leyendo, nos dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz
de Jehová tu Dios. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que podamos oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Oír con reverencia, oír con esa disposición especial. No venimos a la iglesia para ver cuál hermanita va a llegar o cuál hermano va a estar aquí. No venimos aquí a la iglesia para encontrarnos solamente con alguien. Lo que nosotros tenemos que hacer fielmente es venir para oír la voz de Dios, para oír su palabra. Por eso nos dice y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar atentos para oír la voz de Dios. Y dieres oído a sus mandamientos, diéremos oído a sus preceptos, a lo que Él nos enseña en su palabra. Orar es hablar con Dios. En una manera sencilla, la definición, orar es hablar con Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos a leer su palabra, es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios hablando a nuestras vidas. Por eso cada día debemos de hacer un tiempo para leer la palabra, para exponernos a ella, para meditar en ella, porque ella trae vida a nuestro ser. Ella es la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, cuando nosotros la leemos, es Dios hablando a nuestras vidas. ¿Y cuándo la leemos? ¿Solo cuando estamos aquí en la iglesia? Y algunas veces ya no traemos la Biblia porque ahí está en el celular, ¿verdad? Pero la están leyendo, está bien. O algunas veces, como ahí está la pantalla, ¿verdad? Ya no la leemos ni meditamos en la palabra. Pero, amados hermanos, que esta palabra sea realmente de bendición para nuestras vidas. Cada día leerla, meditarla, estudiarla, oír palabra de Dios. Porque cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es el Señor hablando a nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios tocando a nuestro corazón para que nosotros vayamos creciendo y exponiéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando oímos la voz de Dios, siempre Él nos edificará. La palabra siempre nos alentará y nos fortalecerá en medio del desierto que estemos pasando, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. La palabra que es Dios hablando a nuestras vidas es cuando Él hace la obra especial. Y en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro anhelo siempre, oír la palabra de Dios, exponernos, venir a la iglesia, no perdernos ningún culto. El hermano Gigi Ávila decía, hermano, usted no falte a los cultos para que no se pierda la bendición de este día. De cada día debemos de buscar el rostro del Señor, oír su palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por eso es importante el oír con fe. El oír con fe en el nombre del Señor para ver su milagro hecho, para ver la obra del Señor realizándose en su vida en una manera especial. Y quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 11. Si buscamos en nuestras Biblias
en Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 18 al 21. Deuteronomio 11, 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales en vuestros ojos. Miren, amados hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que cultivar. Yo al despertar, todos los días, me esfuerzo con la ayuda del Señor a tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y por supuesto, en la oración, tener ese tiempo de buscar la palabra del Señor, de leerla. Y aquí nos dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea que la debemos de tener siempre frente a nosotros, esta palabra que es viva y eficaz. Cuando nuestros 3 hijos estaban pequeños, ahí donde ellos tenían su ropita en el closet, yo les escribía un versículo de la Biblia y se los pegaba allí a la altura de ellos, de acuerdo a la edad que tenían y que ya podían leer. Yo se los ponía ahí, y cada vez que abrían el closet, lo leían. Y cada vez que lo cerraban, lo leían. Y allí estaban ellos meditando en la palabra, estaban memorizando la palabra del Señor. Cada semana se los cambiaba, cada semana. Por eso la palabra dice que esta palabra tenemos que repetirla en la mañana, al atardecer, al ir por el camino, al anochecer, en todo momento, en el nombre de Jesús. Poder exponernos a la palabra del Señor, poder oírla, porque eso trae bendición. Cuando me tocaba forrar los cuadernos de mis hijos, porque todos se los forraba, los libros y todo, y yo buscaba versículos y se los escribía, los pegaba ahí y luego los forraba. Y ahí ellos estaban repasando o repitiendo o aprendiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor. Hace poco le pregunté a hace un tiempo atrás, le pregunté a nuestro hijo mayor y le dije: Josuecito, ¿y usted se acuerda que yo les escribía los versículos en los cuadernos y en los libros? Sí, mamá. ¿Y usted se aprendió todos esos versículos? Sí, mamá. Todos me los aprendí, más los del colegio que todo el año estaban ahí. Cuando sacaba el cuaderno de esa materia, lo primero, como ahí lo teníamos enfrente, teníamos que leer el versículo. Y así, amados hermanos, en todo momento, poder exponernos a la palabra del Señor. Escuché algo que impactó mi vida de un joven que era un joven muy competitivo y muy esforzado, y él quería superarse en todo. Y fue a un campamento juvenil. Pero este joven no era cristiano. Y lo recibieron y lo llevaron al campamento juvenil. Y dijeron, había un trofeo. Cuando él se dio cuenta de qué manera se iban a ganar ese trofeo, se sorprendió. Pero comenzó a esforzarse porque era muy competitivo y se esforzaba en todo. Entonces dijeron allí en el campamento juvenil: el que se aprenda de memoria los 30 versículos de la Biblia en estos 3 días es el que se va a ganar
ese trofeo. Y ese joven comenzó a repetirlos. Y él dijo, yo me lo voy a aprender. Y la palabra del Señor comenzó a hacer vida en él en una manera especial. Y entonces él se esforzó y se aprendió en 3 días los 30 versículos de la Biblia. Y él fue el ganador de ese trofeo. Pasó el tiempo y ese joven no se mantuvo cerca de Dios, no se mantuvo buscando al Señor. Aunque fue tocado por la palabra, fue tocado ahí en el campamento juvenil de lo que él escuchó. El Espíritu de Dios tocó su corazón, pero él tuvo un accidente. Y en ese accidente, cuando ya estaba en el hospital, el Espíritu de Dios le hizo recordar la palabra del Señor. Lo que él había aprendido allá en aquel campamento juvenil. La palabra de Dios comenzó a hacer rema en él. La palabra de Dios comenzó a hacer vida en él. Y este joven salió bien del hospital. Dios lo restauró en una forma especial y hoy es predicador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y amados jóvenes y hermanos, hermanas y hermanos, yo los veo a cada uno de ustedes con los ojos de la fe, como hombres y mujeres que estarán predicando la palabra del Señor, que estarán llevando las buenas nuevas de salvación, que podrán, al exponerse a la palabra del Señor, ustedes también van a poder dar a otros esta misma palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Expongámonos a la palabra del Señor. Aquí nos dice el versículo 19, el 11-19 de Deuteronomio: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esta palabra, amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Tenemos que esforzarnos en el nombre de Jesús a poder exponernos a ella. No dejen de venir a los cultos, hermanos. Siempre busquen de Dios. No solamente sean domingueros. No solamente vengan el día domingo o en una actividad especial, sino digámosle al Señor: ayúdame, Padre, para que yo pueda crecer en fe, para que yo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, pero voy a crecer en fe en la medida que escuche de ella. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. El Salmo 34 nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. El ángel, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Amado hermano, en medio de su desierto, en medio de su prueba, en medio de su necesidad, sepa que Dios lo va a sacar adelante. Dios siempre nos da la victoria. Y en el Salmo, en Proverbios capítulo 1, el versículo 33. Proverbios capítulo 1, el versículo 33 nos dice la palabra del Señor: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Miren qué riqueza de la palabra del Señor, amados hermanos. Y algunas veces nosotros no descubrimos esta belleza de Dios porque no la leemos. Porque no la leemos. Qué lindo ese versículo. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Allí está esperando que nosotros le escuchemos, que nosotros nos expongamos para oírlo, para que así podamos estar confiados, poder estar tranquilos y sin temor del mal. Expongámonos a la palabra del Señor. En tercero y último lugar, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Hacer lo recto delante de Dios. Porque no es solamente oírla. Bueno, voy a ir a la iglesia y entonces voy a ir a oír la palabra de Dios. Porque ahí va a venir fe a mi vida, a mi corazón. Pero en tercer lugar es hacer lo recto delante de Dios. Ahorita aquí estamos en la iglesia y todos desde aquí yo los veo a ustedes santo de Dios. Pero de la puerta para allá, solo Dios sabe. Y cada uno de nosotros. Es la realidad, amados hermanos y hermanas. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo recto delante de los ojos del Señor. Mantenernos ahí cerca de Él, viviendo para Él, guardando sus estatutos, hacer lo que Él nos manda en su palabra. No solamente ser oidores de ella, sino hacedores de la palabra de Dios. No solamente ser oidores, es un gozo muy grande reunirnos todos aquí y recibir la palabra. Pero lo que Dios quiere, amados hermanos y hermanas, es que nosotros en el nombre de Jesús seamos hacedores de su palabra. Que vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus preceptos. Vi algo que me dio muy en gracia. Se veía un niño y había un árbol delgado y el niño estaba atrás del árbol, así como escondiéndose. Estaba allí el niño y luego decía una pregunta: ¿te puedes esconder de Dios? ¿Te puedes esconder de Dios? ¿Te puedes esconder de Dios? No podemos, amados hermanos. No podemos escondernos de Dios. Si vamos a lo profundo de la mar, ahí está Dios y nos ve. Si vamos en las alturas, ahí está Dios y nos ve. En todo lugar aquí en la tierra donde estamos, ahí está Dios y Él nos ve.
Por eso Él nos dice, si buscares atentamente la voz de Dios, pero si tú hicieres lo recto delante de Él, eso traerá bendición para tu vida. Traerá felicidad, traerá gozo. Yo prefiero estar con los frijolitos y tortilla, un pedacito de queso y feliz ahí con mi esposito, que lo amo tanto y le doy gracias a Dios por la vida de él, y estar fieles delante del Señor. Dios conoce nuestro corazón, hermanos y hermanas. Ante Él no hay nada oculto. Ante el Señor no podemos ocultar nada. Por eso, en el nombre de Jesús, Dios nos exhorta a que guardemos sus estatutos, a que guardemos sus preceptos. He escuchado unas frases y cuando la oí la primera vez me contristó mi corazón, y yo dije, bueno, oré por esa persona pero dijo alguien, algunas personas dicen, haga esto, pero no haga lo que yo hago. No es solamente el decir para hacer, sino el ser para poder hacer de acuerdo a la voluntad del Señor. Sobre toda cosa guardada, amados hermanos y hermanas, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Esforcémonos en el nombre del Señor a hacer lo que él nos manda. En el versículo 26 de Éxodo 15 nos dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos lo recto delante de sus ojos. Pero también nos dice, y guardares todos sus estatutos. Poder guardar, o sea, poder hacer los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Guardarlos, ponerlos por obra, hacerlo. Porque cada uno de nosotros somos pueblo santo para Jehová tu Dios. Nosotros somos pueblo santo, y como hombres y mujeres santos, que así nos vemos con los ojos de la fe, Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestras vidas, para que nosotros reflejemos lo que Él ha hecho en nosotros y poder ser esa luz en este lugar. Porque todos estamos orando que Apopa será para Cristo. Todos le estamos pidiendo al Señor que derrame sobre esta gran ciudad un arrepentimiento, un quebrantamiento, un mover de su espíritu. Que Dios sea el que se manifieste para poder ver Apopa para Cristo en el nombre de Jesús. Pero nosotros, que somos la luz de la tierra y que somos la sal de esta tierra, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos, ponerlos por obra. Y en Santiago 4:17 nos dice la palabra del Señor: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que la palabra del Señor realmente redarguya nuestro ser, nos mantenga cerca del Señor, haciendo su voluntad y lo que a Él le agrada. Estaba leyendo unos comentarios y encontré esto: Dios nos sana de nuestras aflicciones, o Dios nos sana y nos saca de nuestro desierto,
o de nuestra enfermedad si obedecemos a Dios. No tendremos los mismos sufrimientos que los que desobedecen, pero no dice que el pueblo de Dios no haya de pasar por dificultades. Aún queda mucho desierto por delante. Amados hermanos y hermanas, aunque estemos en el hoyo de la desesperación, aunque estemos en el desierto más grande, aunque estemos en la situación más difícil, Jehová Dios de los ejércitos nos dice que Él nos va a sacar del hoyo de la desesperación. Puede ser el hoyo de la depresión, el hoyo de la tristeza, el hoyo de la enfermedad, puede ser el hoyo de la angustia y que no ve salida, pero sepa en el nombre de Jesús que Jehová, Dios de los ejércitos, sacará del hoyo al menesteroso y lo pondrá en lugares celestiales. El Salmo 103 es el que nos dice eso. El que saca del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios, buscar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exponernos a su palabra, oír de Él en una forma especial, pero también guardar sus mandamientos y sus preceptos. Habrá, amados hermanos, angustia y desesperación, pero sepan que Dios los va a sacar adelante. Confíen en el Señor. Pongan esa fe y esa confianza en el Señor, porque Él es el que nos da la victoria. No estamos solos, Él es el que nos ayuda. Y en la porción que hemos leído, dice la palabra que Dios no les mandaría ninguna de esas enfermedades que mandó a Egipto al pueblo de Israel, porque Él es nuestro sanador. Y luego dice la palabra que lo llevó a Elim y allí encontraron 12 fuentes de agua. Tuvieron agua para beber, tuvieron agua para saciar su sed y habían 70 palmeras donde ellos quizás hicieron sus tiendas de campaña y estuvieron ahí tranquilos por un tiempo. Estuvieron ahí felices. Dice la palabra que más adelante de la porción que levantaron altar a Jehová y adoraron a Dios. Amado hermano y hermana, Dios no nos deja en el desierto. Dios siempre nos saca adelante. Dios siempre nos da la victoria. Así como hizo con el pueblo de Israel, que les proveyó el agua y les proveyó las palmeras, así también Dios está haciendo contigo en una manera especial, con cada uno de nosotros. Dios nos está dando la victoria. Veámoslo con los ojos de la fe, porque Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas y Él nos sostiene en el hueco de su mano. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pensemos, cada momento que vamos a hacer algo malo, algo que a Dios no le agrada, digamos: Jesús, en mi lugar, ¿tú lo harías? Jesús, en mi lugar, ¿tú lo harías? Bien sabemos cuando vamos a hacer algo malo o cuando vamos a hacer algo bueno. Bien lo sabemos. Entonces Dios nos confronta con su palabra y nos dice claramente que hagamos lo que a Él le agrada, lo que honra su nombre y lo que glorifica su vida. Pónganse en pie, amados hermanos. Quiero terminar leyéndoles este versículo en Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum capítulo 1,
versículo 7, nos dice la palabra del Señor en una manera especial. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amado hermano y hermana, usted confíe en el Señor. Si el enemigo le ha puesto un mal pensamiento en su mente y en su corazón, quebrántelo en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Y el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios. Saque todo lo que no le honra a Dios, todo lo que no agrada a Dios, y vivamos una vida santa, agradable, delante de nuestro Señor Jesucristo, por medio de clamarle a Él, por medio de oír su palabra y por medio de obedecerle, hacer lo que Él nos enseña a través de su palabra. Si usted quiere venir aquí al frente, yo quiero orar por todos ustedes. Venga, dé un paso de fe. De un paso de fe. Vamos a tener un momento de oración aquí juntos. Vengan en el nombre del Señor y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, ayúdame para ser diferente. Yo no puedo en mis fuerzas o en mi capacidad, pero con tu ayuda soy más que vencedor. Y usted va a ver el milagro de Dios en su vida. Usted va a ver cómo el Señor lo va a bendecir, así como bendijo al pueblo de Israel, que les dio 12 fuentes y 70 palmeras. Dios va a bendecir el trabajo de sus manos. Todo lo que usted emprende y lo que hace, Dios lo va a prosperar. Y usted va a ver la mano y el respaldo del Señor para honra y gloria de su santo nombre.